Fanático de Star Wars. Tanto así que sus hijos mellizos nacieron el día de Star Wars y estuvo a punto de ponerles Luke y Leia. Se ha propuesto viajar a todos los Disney World del planeta. Amante de la cocina y el golf. Dicen que es el Agustín Laje chileno. Conservador, tradicionalista, se declara pro vida. Y en alguna ocasión dijo que ser pro vida era ser, abre comillas, pro cacha. Fundó y dirigió Comunidad y Justicia, organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos. Fue jefe de dirección jurídica del Ministerio de Educación en el gobierno de Piñera. Lo funaron o intentaron funarlo. Y su sector, la derecha, le prestó poca ropa. Hoy vive en Washington, D.C. y es director para Latinoamérica y el Caribe de ADF, una organización conservadora también dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos. Es abogado PUC, con un magíster en Derecho Internacional en la Universidad de Georgetown. Su nombre es Tomás Enríquez y viene a hablarnos de los últimos sucesos relativos a la ley de aborto en Estados Unidos, pero también de los desafíos de los conservadores en Chile y en el mundo. Tomás, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Vicente? Bien, también. Oye, te tengo una sorpresa, que no se la tengo a todos los invitados. ¿Qué tal? Está muy bien. ¿De dónde sacaste eso? Pensé en hacerte la entrevista así, pero iba a estar medio incómodo. ¿Pero por qué tienes eso tú? No sabía que Mi estabas hermano, con un fan de Star Wars. No soy un fan de Star Wars, pero esta es mi casa. Oye, Tomás, tú estás en Estados Unidos hace ya varios años, eres del mundo conservador y estás dedicado a los temas de promoción y defensa de los derechos humanos, en tu caso, digamos, de todos los derechos humanos relativos, digamos, a lo que el mundo conservador entiende por los derechos humanos. Así que de alguna manera podría ser uno como un invitado muy importante y con un testimonio muy, muy cercano a lo que está pasando en Estados Unidos con respecto a la ley de aborto. Y ahí, dado que también eres abogado, te queríamos pedir, Tomás, si nos pudieras explicar en palabras muy simples qué es lo que pasó en Estados Unidos con la ley de aborto, porque también entendemos que es un sistema judicial distinto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando allá? Acá por lo menos el mundo progresista está vuelto loco, digamos, están realmente histéricos con la noticia. Cuéntanos qué es lo que pasó en Estados Unidos. Bueno, creo que el titular de todo esto es que no es que la Corte Suprema de Estados Unidos haya prohibido el aborto en Estados Unidos. Lo único que hizo la Corte Suprema fue declarar que los precedentes judiciales que se habían dictado hace 50 años atrás en Estados Unidos y en los años posteriores habían sido decididos de manera incorrecta desde un inicio y que por ese motivo toda esa línea de precedentes jurisprudenciales ya quedaban sin efecto. Y por el hecho de quedar sin efecto, la declaración que se había hecho en 1973 de que la Constitución de Estados Unidos protege un derecho constitucional al acceso al aborto, ya no va más. O sea, no es un derecho constitucional el que las mujeres puedan tener un aborto, sino que ahora se trata o se devuelve a lo que era hasta 1973 en el derecho de Estados Unidos, que es una cuestión que está llamada a ser regulada por cada uno de los estados de la Unión o en su defecto por el gobierno federal. Esa va a ser una de las preguntas que va a tener que resolver la Corte en el futuro próximo, para efectos de determinar cuál va a ser su política pública respecto del aborto. Y la Corte, en el fallo de Dobbs que conocimos hace menos de una semana atrás, insinúa, da a entender de que las posiciones que pueden adoptar los estados van desde la prohibición total del aborto a un esquema de liberalización total del aborto, como el que ya existe en muchos estados de Estados Unidos y que quedaron intactos al momento de que la Corte dicta este fallo la semana pasada. No toca la legislación de los estados, lo único que hace es tocar, como digo, el precedente judicial de Roe versus Wade, al cual le pone fin y por lo mismo devuelve el asunto a la discusión política en los estados. Perfecto. Oye, Tomás, y ahí
¿Por qué se dio esto? ¿Qué antecedentes nuevos salieron respecto a este juicio anterior de Roe vs. Wade? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué antecedentes legales hay? ¿Que hubo un cambio en el fallo? No es tanto que haya un antecedente nuevo, porque la discusión en Estados Unidos, y esto tal vez la parte de la historia que hay que tener a la vista, es que cuando en 1973 se resuelve esto, en un contexto en que de los 50 estados de Estados Unidos, 49 deben haber tenido una prohibición criminal del aborto, la Corte Suprema, como dicen acá, interrumpe cualquier discusión política sobre la materia y declara que todas las leyes de penalización del aborto en Estados Unidos pasan a ser inconstitucionales porque ella descubre de manera infundada la existencia de un derecho al aborto implícito en la Constitución de Estados Unidos, en lo que se le llama acá, lo que la doctrina en Estados Unidos le llama el substantive due process, el debido proceso sustantivo. Entonces, desde ese entonces, desde 1963 y en adelante, el mundo jurídico conservador, por decirlo de alguna manera, y no solo el conservador, eso es importante, también parte del mundo, si se quiere llamar de izquierda, progresista, del mundo liberal, que siendo partidario del aborto reconocían que la sentencia que dictó la Corte en 1973 no tenía fundamento jurídico sólido. Tanto por el hecho de que, de nuevo, descubría, entre comillas, este derecho que no tenía arraigo dentro de la tradición jurídica constitucional de Estados Unidos, sino que simplemente lo descubrió de la noche a la mañana, y en segundo lugar porque es en el caso de Roe versus Wade donde se inventa esta idea del esquema de plazos, de los trimestres, porque la Corte, y esto es lo que se le criticó en su momento y hasta el viernes de la semana pasada, que es que había legislado en propiedad porque sin tener ningún fundamento en la Constitución, dijo, mira, los primeros 3 meses del embarazo el Estado no tiene ningún interés en el embarazo de la mujer es completamente libre para poder realizarse un aborto. En los siguientes 3 meses el interés del Estado aumenta, es mayor de lo que existía con anterioridad. Y en los últimos 3 meses del embarazo es donde el interés del Estado se ve más fortalecido y por eso es que entonces la legislación de los estados podría eventualmente prohibir el aborto en el tercer trimestre, pero todas las demás restricciones simplemente no serían acordes a la Constitución. Y eso obviamente no estaba en ningún lado del texto constitucional, ni en la tradición constitucional de Estados Unidos, entonces había un acuerdo en que había sido resuelto de manera incorrecta. Y pasaron 50 años de trabajo de desarrollo doctrinal, más que cualquier otra cosa, en que el mundo jurídico conservador criticó el fallo, demostró sus falencias, sus inconsistencias, su falta de raigambre en el texto y en la tradición constitucional de Estados Unidos, y existía este consenso de que el fallo estaba mal resuelto. Y como te dije al principio, si en un principio también del mundo liberal estaban de acuerdo algunos autores con esto, con el tiempo se fueron sumando más y más. Por eso es que en 1992, en otro caso que llega a la Corte Suprema, que se llama el caso de Casey contra Planned Parenthood de Pensilvania, se cuestiona el precedente de Roe v. Wade. Había esperanza por parte del mundo conservador de que se iba a dejar sin efecto la sentencia porque habían, al menos nominalmente, una mayoría de jueces en la Corte Suprema de Estados Unidos que habían sido designados a la Corte por presidentes republicanos. Existía entonces la expectativa de que se iba a acabar. Y sin embargo no lo hicieron, sino que intentaron sustituir los fundamentos de la decisión para tratar de robustecer la argumentación detrás de la idea de este derecho constitucional al aborto, pero ¿Eso sin... fue en 92? 1992, sí. Y con la esperanza un poco ingenua de que esto iba a lograr ponerle un fin a la guerra por el aborto que se había dado y librado en Estados Unidos hasta ese momento. Obviamente eso no funcionó y de 1992 hasta el día de hoy seguimos en exactamente lo mismo. Yo creo que una de las cosas más notables de Estados Unidos, o del mundo pro vida en Estados Unidos, fue tener conciencia desde el día 1 de que aquí tenían que afrontarse una pelea de larguísimo plazo en que iban a tener que enfrentar un problema cultural, un problema legislativo y un problema judicial. Porque si ya había sido la Corte Suprema la que había dicho tenemos un derecho constitucional al aborto,
Entonces, la única forma en que uno podía resolver o sobreponerse a lo que se había declarado era o bien reformando la Constitución o bien logrando una mayoría en la Corte que pudiera dar vuelta a este precedente. Y eso fue lo que se logró el viernes de la semana pasada, después de casi 50 años de trabajo sin pausa de parte del movimiento pro vida en Estados Unidos, que logró llegar hasta este momento. Oye, Tomás, ahora, como también uno lo interpreta, digamos, desde fuera, más que o sea, el medio es jurídico, pero es más una discusión política que jurídica. O sea, en el fondo esto se da no porque hubo ahí una discusión jurídica en donde alguien, no sé, le dio un argumento a otro juez y se dio vuelta. No, los argumentos no son nuevos. Es por una cuota, digamos, de un presidente, que en este caso fue Trump, que tuvo la oportunidad, creo que, de meter 2 jueces durante su mandato, ¿no? 3. 3, imagínate. 3 de cuánto? Son 7. 3 de 9. 3 de 9. 3 de 9. O sea, ya. Brutal. Entonces, sí. O sea, sabía que eso iba a pasar, digamos. Hasta cierto punto, porque uno en materia judicial nunca puede predecir con certeza qué es lo que va a pasar, pero sí era el resultado más probable, porque el proceso de búsqueda y designación de jueces a nivel presidencial en Estados Unidos hace muchísimos años se había transformado en un concurso o habían politizado la designación de los jueces porque el mundo preocupado de estos temas en Estados Unidos, tanto de la izquierda como de la derecha, sabe o sabía que el botín más importante de ganar la presidencia de Estados Unidos era hacerse del poder para nombrar o al menos nominar jueces a la Corte Suprema. Entonces, ¿era esto una cuestión netamente política? No, pero porque finalmente las razones para dar vuelta el precedente de Roe, o ponerle fin, más bien revertir el precedente de Roe versus Wade y de Casey, es jurídico. Las razones ya existían de antes, no es que se desarrollaron ahora para este caso en particular, sino que, como yo te venía diciendo antes, son 50 años de haber estado discutiendo sobre si estaba o no estaba bien resuelto este caso, y cuando ya todos habían llegado a la conclusión de que no lo estaba, al menos desde el punto de vista del mundo jurídico conservador, lo que ellos necesitaban era el vehículo, era generar las condiciones a nivel de la Corte Suprema, que se generaron después del mandato presidencial de Trump, y luego tener los casos que, llegando a la Corte Suprema, le permitieran a ella enfrentar directamente la cuestión de si debiera ponérsele fin al precedente de Roe versus Wade. Entonces, donde sí es político es lo que tú mismo dijiste. La designación de los jueces es una cuestión política, y si uno quiere ser cínico al respecto del tema, la razón de por qué hoy día se revierte después de 50 años es porque se logró lo que nosotros veníamos diciendo, y es tener a suficientes personas en la Corte Suprema que compartían la opinión de que estos fallos o de que estas decisiones fueron incorrectas desde el día 1. Y porque fueron incorrectas desde el día 1, no había razones para que la Corte perpetuara el error cometido más allá en el tiempo. Y también supongo que razones, también hay poderes económicos también. Pues en el fondo, hoy día la IPPF, que es digamos, la gran organización detrás de la causa del aborto, tengo entendido que tiene cerca de 50.000 clínicas abortistas en el mundo. Para tener una idea, McDonald's tiene cerca de 30.000 locales en el mundo. Entonces me imagino que muchas de esas clínicas también estarán en todos estos estados que hoy día han decidido que se prohíbe el aborto en sus territorios, digamos. Entonces me imagino que también hoy día en Estados Unidos, quizás tú lo estás viendo, hay un lobby importante de parte de algunas organizaciones que tienen intereses económicos en tratar de revertir esto o en tratar de hacer algo al respecto, digamos, ¿no? Sí, ahora yo creo que todo el mundo acá entiende de que esto no se va a revertir. Dobbs es hoy día... o sea, ni siquiera es que Dobbs sea la nueva ley aplicable o el nuevo derecho aplicable. Dobbs lo que hace es retrotraer todo hasta 50 años atrás. Pero yo creo que ya cualquiera con un poco de sentido de realidad de cualquiera de los lados de este debate se da cuenta de que esto no va a cambiar. La única expectativa posible en esta materia sería que dentro de un plazo más o menos corto hubiera, y por eso me refiero a los próximos 2 años, porque es lo que le queda de gobierno a Joe Biden,
y sin siquiera contar con el Senado, porque creo que van a perderlo los demócratas en noviembre de este año, tendrían que morir o retirarse jueces conservadores de la Corte Suprema como para que se volviera a dar vuelta el equilibrio político al interior de la Corte. Cosa político ideológico, y eso es muy dudoso de que ocurra por causas naturales. Los jueces de la Corte, o más bien los jueces comillas conservadores de la Corte, son los más jóvenes que están sentados hoy día adentro. De hecho, salvo por Clarence Thomas, que es el juez con más antigüedad dentro de la Corte, pero la verdad es que todos los demás jueces han sido renovados en los últimos 10 años y por lo mismo les quedan muchos más años para servir por delante. Por eso es que entonces hoy día la discusión en Estados Unidos ya en estos días está virando hacia los estados de la Unión, en que uno ya está viendo movimientos, ya sea para restringir el aborto, prohibirlo, o en otros casos como California, Nueva York o Maryland, que es donde vivo yo, hay intentos de liberalizarlo y transformarlos en estados, comillas, santuario para las mujeres que quieran realizarse abortos en Estados Unidos, para el resguardarlas legalmente de posibles acciones de fiscalización de parte de los estados de los cuales ellas son residentes. Y otra de las cuestiones que probablemente va a estar en discusión, no sé, la verdad, no sé qué tan probable sea, pero hay parte del Partido Demócrata en Estados Unidos que tiene la pretensión de que parte de la agenda del partido para las elecciones de medio término, ahora en noviembre, sea el pasar una ley federal que codifique como parte de la legislación federal el derecho al aborto que hasta el día viernes existía en los precedentes de la Corte Suprema de Estados Unidos. Perfecto. Oye, Tomás, y cuéntanos un poco del caso Roe versus Wade, que es de donde nace todo esto, en el fondo, de qué se trató, qué implicancias tuvo y todos los antecedentes que tú tengas de esto, digamos. Bueno, yo te había dicho al principio que en 1973 Estados Unidos, prácticamente todo el país tenía legislación de prohibición del aborto sujeto a sanciones penales bueno, a lo largo y ancho del país. Algunos años antes, la Corte Suprema de Estados Unidos había tenido un caso que se me acaba de ir el nombre de cuál era, pero que se había discutido si es que era o no constitucional las prohibiciones legales de parte de los estados para el uso de los anticonceptivos fuera del contexto del matrimonio, o perdón, en el contexto del matrimonio. Y la Corte Suprema había llegado a la conclusión de que no, descubriendo nuevamente en como lo que acá en Estados Unidos se ríen o ridiculizan, porque la Corte en ese momento dijo que de las penumbras de las emanaciones de los derechos constitucionales surgía o se descubría este derecho a la privacidad. Y este derecho a la privacidad bajo la Constitución fue después el fundamento del derecho al aborto en el caso de Roe v. Wade. El nombre Roe es un nombre de fantasía, que acá en Estados Unidos para referirse a personas que tienen una identidad protegida, se les dice Jane Roe o John Doe, y por eso es que entonces el Roe v. Wade se refería a Jane Roe, pero que en realidad era Norma McCorvey. Norma McCorvey era una mujer que en 1969 tenía 21 años, estaba en su tercer embarazo, y ella estaba pidiendo, en ese momento se le hizo la sugerencia por parte de un grupo de amigos de que ella acusara haber sido violada por un grupo de hombres afroamericanos a fin de que con eso pudiera obtener un aborto legal bajo la legislación de Texas, por una excepción que tenían respecto de la violación. Ahora, no le funcionó, la policía no creyó que esto era realidad y tenían razón por lo demás, pero en base a que no había logrado obtener el aborto que ella estaba buscando, es que a Norma McCorvey, según entiendo, se le acercaron un grupo de abogadas activistas que estaban realizando litigio estratégico en Estados Unidos, tratando de llegar a la Corte Suprema con un caso de aborto, pidiéndole u ofreciéndole a ella representación jurídica para poder llevar su caso. Y así entonces es que el caso de
Jane Roe de Norma McCorvey empieza a subir a través de los tribunales federales hasta llegar en 1973 a la Corte Suprema de Estados Unidos, que resolvió, y creo que esto es así, o estoy seguro de que es uno de los primeros, pero no estoy seguro si es el primero, de los precedentes judiciales en todo el mundo que hayan resuelto que existía un derecho constitucional al aborto. Esas son las razones por las cuales lo que pasó el viernes es tan importante, porque ese fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1973 es mundialmente famoso y te lo enseñan en cualquier escuela de derecho en el mundo como parte de las clases de derecho constitucional, al tiempo de tener que discutir sobre el derecho a la vida, sobre la autonomía corporal de las mujeres, el derecho a la privacidad. Y es más, en muchos países, Chile creo que sería una excepción en esto, porque en estricto rigor nosotros no terminamos con aborto en nuestro país porque lo declarara el Tribunal Constitucional. O sea, más que el Tribunal Constitucional declaró que la ley de aborto del 2017 era acorde a la Constitución en un voto dividido, pero no se apoyó en el caso de Roe versus Wade. Pero en otros países como en Colombia, en México, incluso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando estos tribunales han tenido que ver la cuestión del aborto, han mirado la sentencia de Roe y la han tenido a la vista como un precedente relevante, persuasivo, que los ha ayudado a fundar sus opiniones o su opinión de que existe un derecho constitucional o derecho humano al aborto. Y el hecho de que la misma Corte Suprema de Estados Unidos hoy día declare que esto estuvo decidido de manera incorrecta desde el día 1, por supuesto que trae repercusiones o puede traer repercusiones en la reapertura de estas discusiones en todos estos países en que ese fallo ha sido relevante para la instauración del aborto como un derecho. Oye, Tomás, una pregunta. ¿Y qué esta mujer entonces finalmente abortó, entiendo, o no alcanzó a abortar durante el juicio que tuvo? No alcanzó a abortar. Resulta que obviamente por los plazos judiciales y en especial para poder llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos, que creo que fueron más o menos 3 años desde que esto se inicia hasta que finalmente lo resolvió, ella dio a luz a su hijo. Y parte de las ironías de toda esta historia es que habiendo sido Norma McCorvey funcional a que se instaurara este derecho constitucional al aborto en Estados Unidos, ella terminó arrepintiéndose de haber participado de esto y de haber sido pro aborto. Ella en 1994 se convirtió al cristianismo, primero en el mundo protestante evangélico, y luego en 1998 de hecho se convirtió al catolicismo y terminó sus días siendo en cambio una católica y activista en contra del aborto, luego de haber sido ella responsable en mayor o menor medida de haber movilizado al Poder Judicial de Estados Unidos para conceder o crear este derecho al aborto en la jurisprudencia de ese país. Wow. Oye, Tomás, y ahora yéndonos un poco de este caso en particular, que me imagino que el mundo conservador en Estados Unidos está, como tú decías, ahí, saltando en una pata, porque en el fondo es una victoria después de 50 años de pega, digamos, no es menor. Y pensando en lo que se viene ahora a futuro, y no solamente en el aborto, sino en todos los otros temas que puedan pasar, ¿qué desafíos tiene hoy día el mundo conservador en Estados Unidos y pensando de aquí a 5 o 10 años? A ver, creo que el más inmediato, gatillado por lo que pasó la semana pasada en la Corte, es visibilizar los esfuerzos que ya se han hecho y aumentar los esfuerzos que vengan por crear una política que sea genuinamente pro familia. Hay una tensión dentro del mundo conservador de Estados Unidos que se explica por razones históricas, yo creo, y que se remonta a los tiempos de Ronald Reagan. O sea, esta es mi opinión, pero que en ese entonces se armó una alianza entre el mundo protestante y cristiano conservador junto con el mundo corporativo empresarial que
que era una alianza en el fondo por el progreso, crecimiento económico, y la idea muy ortodoxa económica de que el crecimiento económico y la desregulación era el contexto más favorable a la economía y por ende a las familias de Estados Unidos. Hoy día yo creo que esto ya ha cambiado, la opinión que en general se tiene acerca del tema, porque los intereses del mundo corporativo no se alinean exactamente con los intereses del mundo pro familia. Tanto por el hecho de que, como lo vemos hoy día, el mundo de las grandes empresas en Estados Unidos está prácticamente entero alineado con los intereses del Partido Demócrata, y eso obviamente es un cambio gigantesco de lo que había sido el panorama político en los tiempos de Reagan en 1980 y hasta bien pasado el año 2000, y que además el empuje por la desregulación, por la ausencia de legislación social, ha hecho que Estados Unidos sea uno de los pocos, no sé si uno de los pocos países en el mundo, pero ciertamente en Occidente, que no tiene, por ejemplo, un postnatal pagado ni para mamás ni para papás, no tiene apoyos o subsidios en general a las familias de ningún tipo. Existen ciertos créditos tributarios en razón de los hijos que uno tenga, pero en general te diría de que no es un país que sea particularmente amigable con las familias, salvo por el hecho de, en el fondo, tratar de bajarte la carga tributaria. Pero la salud no está, no es particularmente buena. Es un sistema que se basa fundamentalmente en seguros de salud privados que uno obtiene a través del empleador, pero que son caros. La salud en general es cara y eso es uno de los principales problemas que uno tiene con familia. No hay, obviamente la educación pública es gratuita, pero no hay poca ayuda para la familia si es que uno quisiera que sus hijos atendieran a la educación privada, porque quisiera que recibieran educación religiosa. Y bueno, y en general todos los demás aspectos que van asociados al poder hacer vida familiar, tal vez el más relevante de todos, por ejemplo, el acceso a la vivienda, a tener una casa que te permita vivir de manera digna con el resto de tu familia, no es algo que sea de fácil acceso hoy día en Estados Unidos. Yo creo que por ahí van los desafíos que va a tener el mundo conservador acá, para poder hacer verdaderamente más fácil la vida a las familias y a que se formen familias. Oye, y déjame llevarte a Chile un poco ahora después de lo que dijiste, Tomás, porque, bueno, tú trabajaste en un gobierno de Piñera, o sea, estás, digamos, ligado de alguna manera a la derecha, entiendo que también tiene cierta relación con José Antonio Kast, qué sé yo, y a mí me parece que la derecha y el mundo conservador en Chile están muy lejos de lo que tú estás planteando. Te doy algunos ejemplos. Cuando pasó el tema de la pandemia en Chile, los papás no podían sacar a sus hijos a la calle, pero había permiso para poder sacar a pasear el perro, digamos, en un gobierno que se decía pro familia y que Piñera invitó, mientras hacía su programa de gobierno, a todas las organizaciones pro vida también para ayudarlos en su diseño, que a LIDES, que a Idea País, no tengo idea, todo ese mundillo, digamos, para poder hacer todos estos diseños de políticas públicas pro familia. Y nos encontramos con una situación en lo concreto en donde era más fácil salir a la calle a pasar el perro que a sacar a tu hijo a una plaza, por darte un ejemplo. Y en distintas situaciones tampoco se ha visto nunca que existan realmente políticas pro familia, salvo quizá el tema del postnatal que hizo Evelyn Matei cuando fue ministra del Trabajo. Sí. Y de hecho, la gran política pública pro familia en Chile la hizo la Bachelet con el Crece Chile, que es una política muy buena, que de hecho ha sido copiada fuera de Chile y que ha sido excelente, que es desde el mundo progresista. Entonces, nos encontramos también hoy día en una situación en Chile que el mundo que se declara pro familia, yo nunca le he escuchado una propuesta que realmente sea pro familia y que sea implementable. Y de hecho, y ahí quisiera llevarnos también ahí a la elección del año pasado entre Kast y Boric, donde Kast tuvo, digamos, una idea pro familia que fue dar un bono a las mujeres que estuviesen casadas. No me acuerdo muy bien de qué se trataba el tema, pero cuando le preguntaron, se dio un montón de vueltas, que no, que esto tenía que ver para emparejar la cancha, porque las mujeres solteras podían postular, digamos, a
a ciertos beneficios de la casa propia, no tengo idea, en el fondo no defendió el punto. Y de hecho tú mismo dijiste aquí en un tuit que te lo voy a leer, Tomás, dijiste, me imagino que ofuscado, uno no lee sentimientos en los tweets, pero uno puede intuir, digamos, algunos sentimientos. Dice, ¿cuánto cuesta decir que el objetivo de establecer un programa de beneficios a los matrimonios es precisamente para que haya más matrimonios? Y mandar a callar a Meo, que se lo estaba sacando en cara a José Antonio Kast, y decirle que sí, que como sociedad debiéramos premiar a quienes quieren casarse. Entonces, ahí tú tenías un ejemplo de una política pública que al parecer era pro familia, pero que quizás es difícil sostener o defender en el Chile actual, y que no se defendió, y que José Antonio Kast quedó como un discriminador de mujeres solteras, no tengo idea. Entonces, bueno, más que una pregunta, esto fue como un exabrupto mío, pero en el fondo, ¿qué opináis tú de esto? En el fondo, que has estado también trabajando desde el gobierno, desde organizaciones civiles que se dedican a asesorar en estas materias, y hoy día también desde Estados Unidos. ¿Cómo ves en Chile este mundo que no se atreve realmente a proponer cosas pro familia? Bueno, sí, o sea, obviamente estoy de acuerdo con eso. Por algo hacía el comentario en su momento a la ausencia de defensa, como a mí me habría gustado, de José Antonio Kast a su propio programa de gobierno. Que en todo caso igual lo aplaudo porque al menos lo presentó, pero me habría gustado una defensa más potente. Y desde los tiempos en que yo estaba en la universidad, que recuerdo que no era compañero mío de generación, pero que estaba en la facultad al mismo tiempo, se llamaba Pedro Pablo Glatz, que es un gallo que creo que hoy día trabaja en el gobierno de Boric desde el Frente Amplio, y él planteaba esta misma pregunta, de que para toda esta gente que se llena la boca acerca de las políticas pro familia, ¿qué significa esto para ustedes? Y la verdad es que en ese momento yo no tenía una gran respuesta que darle, porque mi cabeza tendía a irse a lo simbólico, a la cuestión de si es que debíamos o no cambiar la definición del matrimonio, que yo siempre me opuse, y sigo estando opuesto a que el matrimonio se defina legalmente como otra cosa distinta que la unión entre un hombre y una mujer. Pero fuera del ámbito de lo simbólico-cultural, que en sí es algo que es muy importante, la verdad es que yo creo que esto tú también te das cuenta siendo papá de 3 niños, estando casado. Yo en mi caso tengo 4. Y uno cuando ya está en la vida de casado se da cuenta de, bueno, cuáles son los grandes problemas. Pues, y el principal problema que uno tiene para poder mantener una familia unida y poder vivir con cierto nivel de tranquilidad no es la definición del matrimonio en el Código Civil, más allá de la importancia que eso tenga. Es todos los problemas vinculados a cómo se mantiene la economía de una casa, cómo puedo hacerlo en un mundo que es crecientemente hostil a las familias de más de 2 hijos, partiendo por el hecho de que ya prácticamente no se hacen autos que te permitan tener más de 2 hijos, porque además tenemos por otro lado legislación que te obliga a tener sillas de guagua, tal vez con muy buenas razones, pero para todos los niños. Entonces, chuta, ¿qué hago yo? Y realmente, ¿qué hago yo siendo un papá de 4 niños cuando tengo que subirlos a todos a un auto? Y resulta que la única alternativa que me queda es pasarme a una van que no soy capaz de pagar. ¿O qué hago para poder tener una casa en la cual podemos estar todos juntos con cierto nivel de comodidad? Porque también uno entiende que está llamado a hacer ciertos sacrificios. Pero lo que quiero llegar con todo esto es que a la larga el poder generar políticas que sean verdaderamente pro familias pasa, a mí parece, por 2 cosas. Uno es que hay que estar dispuesto a abrir la billetera. De verdad, o sea, el hacer un trabajo de políticas sociales que van a ser costosas, pero que uno debiera ver como una inversión y no solamente como un gasto. Yo no estoy seguro de que, o también creo que una de las cosas que no le podría criticar al gobierno de Piñera, 2 en particular, es que, claro, tuvo que abrir la billetera, pero un poco forzado, y no fue algo que fuera particularmente focalizado en las familias. Era un subsidio en general, y porque por más de que el gobierno de Piñera decía que estaba favoreciendo a las familias, lo hacía, me parece a mí, con la misma lógica que conversábamos antes, de que bueno, si la economía está bien, favorece a todo el mundo y por ello favorece a las familias, pero no es que esté orientado verdaderamente a ayudar a las familias, porque además rehúsa tener un concepto sólido de familias. O sea, pues familias entiende, y creo que lo que hoy día se ve en el proyecto de la nueva Constitución es la epítome de esto, y es que la idea de que ahora el Estado reconoce a todas las familias,
pero ¿qué es la familia? La familia es lo que sea que tú designes como familia. Es como la máxima expresión de la autoidentificación, como aquello que define la realidad en la cual nosotros nos movemos. Y ya no podemos decir qué es la familia propiamente tal, porque cada persona individualmente va a decidir lo que es la familia. Entonces tú y yo podemos ser familia, en la medida que digamos que somos eso. Pero si el gobierno va a tener eso como decisión, como criterio orientador para decidir dónde gasta la plata, obviamente no va a tener un efecto positivo como el que a mí me gustaría ver en el poder ayudar a que se formen más familias, que se mantengan unidas las familias y que además podamos cambiar los números verdaderamente pasmosos que tenemos en materia de niños nacidos fuera del matrimonio. O sea, a mí me llama la atención y me produce depresión pensar que en Chile tenemos una situación en que más del 70% de los niños de nuestro país están naciendo fuera del matrimonio, que tenemos el porcentaje más elevado de niños que nacen fuera del matrimonio de todos los países de la OCDE, con lo que nos gusta compararnos, y nadie en Chile para por un instante siquiera a pensar si es que eso tiene alguna consecuencia en el mediano y largo plazo en la formación de nuestro país, o sea, en la calidad de nuestra comunidad política. Y eso déjame hacer también ahí una acotación, Tomás, porque en el fondo, y no es solo que nazcan fuera del matrimonio, yo no sé qué porcentaje de ese 70% serán niños que tienen cierta relación con los papás, porque uno parece, ya, quizás los papás no están casados, pero conviven y qué sé yo, pero las pinzas, eso debe ser un porcentaje muy pequeño, digamos, dentro del 70%, lo común es que los niños en Chile o no conozcan a su papá, o tengan una relación muy lejana con el papá, y quizá en el mejor de los casos muy lejana, porque en otros casos el papá le saca la cresta, no tengo idea. Entonces, naturalmente que ese porcentaje alto, donde uno no sabe qué es lo que hay adentro, pero sí te denota una relación dañada con los padres de Chile, y que de hecho también es una deuda, como le gusta hablar a mucha gente como de deuda histórica, es una deuda histórica también que tienen la familia chilena, que en el fondo es un país de cabros guachos. Si es así. O sea, cabros guachos y papitos corazones, por decirlo así, para tomar esta expresión. O sea, creo que es anecdótico, porque además esto apunta precisamente a nuestro no querer confrontar estas realidades, así quiere investigarlas. O sea, es llamativo que en Chile no tenemos estudios longitudinales que sean encomendados o financiados por el mismo gobierno para poder tomar una foto precisa acerca de cuál es el estado del arte de nuestro país en esta materia. No, es muy difícil encontrar datos acerca de, por lo que tú decías, por ejemplo, de todos estos niños que nacen fuera del matrimonio, cuántos están o viven de manera regular en una misma casa con su papá y su mamá biológico. Que no podamos encontrar esos datos en general es una locura, porque significa simplemente que somos incapaces de enfrentar la realidad, y si no somos capaces de enfrentar la realidad para conocerla primero, tampoco la vamos a enfrentar desde el punto de vista de corregirlo en sus causas y en sus efectos. Y esto es particularmente grave porque, por más de que nosotros como país no lo queramos enfrentar, eso no altera cuáles son los efectos. Y fuera de Chile, y no hay ninguna razón por la cual debiéramos creer que somos distintos, hay evidencia suficiente como para poder fundar el punto de que uno de los mayores predictores de riesgo en materia de abuso sexual y maltrato infantil tiene que ver con la estructura familiar, con quienes están criando esos niños. ¿Están viviendo con su papá y con su mamá en una misma casa, o están viviendo, por ejemplo, con un papá y una conviviente, o una mamá y su conviviente? Y todo eso genera mayores factores de riesgo para estos niños que están en situaciones de vulnerabilidad, pero no lo enfrentamos. Y no lo enfrentamos, ¿por qué? Porque uno lo entiende, hay dolor humano, hay rupturas familiares, hay quiebres de relaciones de pareja, porque además ni siquiera llegaron a ser matrimonio, y todo eso duele. Pero debiera ser algo que debiéramos estar dispuestos a confrontar. Y si uno después entiende, y este era mi punto con lo que decía Kast en la campaña y lo que no defendió, es que sí, debiéramos como país querer tener más matrimonios, querer que la gente se case, querer que la gente permanezca unida, porque sabemos y existe evidencia empírica para fundar de que esta es la relación que le otorga más estabilidad y más beneficios en el desarrollo, no solamente de los niños, sino incluso de los cónyuges, y parte importante de que esas relaciones se formen y permanezcan unidas tiene que ver con que el Estado lo apoye directamente. Y ahí es donde entra lo que yo decía en ese momento, no sé si lo conversamos ya, pero
El único país del mundo que yo conozco que está haciendo un trabajo real y medible en hacer políticas pro familia que no son meramente simbólicas es Hungría. Y eso es porque está gastándose el 5% de su Producto Interno Bruto en un plan de familias y natalidad. Es el único país europeo que hoy día ha subido su tasa de natalidad, ha subido el número de matrimonios y además ha subido el número de mujeres que están dentro de la fuerza laboral. Entonces, algo está pasando ahí, que pareciera ser que se están haciendo bien las cosas, que se está logrando mantener a un país con su población sobre la tasa de reemplazo sin tener que recurrir además a la inmigración masiva. Y entonces eso debiera ser un ejemplo al cual mirar. Entre algunas de las cosas que ellos hacen, por ejemplo, que existe un subsidio directo a los matrimonios con hijos para efectos de comprar su casa. Y es un subsidio de uso libre, te dan hasta 32.000 euros a ti en para un matrimonio recién constituido a fin de que puedan comprarse una primera casa. Hay un bono para efectos de poder comprarte un auto que te permita llevar a todos los niños arriba del auto si es que tenés sobre 2 hijos. Esa cuestión es clave para una familia o para alguien que tenga la aspiración de tener una familia grande, cosa que me encantaría que más personas pudieran hacer. Hay una exención tributaria de por vida a las mujeres que tengan 4 o más hijos. Nunca más pagan impuesto a la renta, si es que ellas llegan a tener 4 hijos nacidos vivos, precisamente como un incentivo a que ellas quieran abrazar su maternidad. Y es el único país en el mundo en que yo sé que estas políticas se están poniendo a prueba y que están funcionando. Entonces, me encantaría que miráramos más allá porque, insisto, veo que algo se está haciendo bien ahí. Esa misma receta es algo que creo que se debiera considerar acá en Estados Unidos, como también que creo que es algo que se debiera considerar en Chile. Voy a tomar clases de húngaro, parece, con toda esa. Con la oferta. No, y aparte que, ojo, también hay un. Como tú dijiste en un principio, también desde un punto de vista económico, también es una inversión social. A mí me pasó el otro día, quizás fue un rollo mío, pero yo estaba en la calle con mi señora y mis niños y justo venía un tipo así como con su perrito, que se yo, así como un ñoíno, digamos, clásico, y estábamos haciendo bocha ahí en la calle, porque éramos varios. Y el tipo estaba como medio choreado, así como con cara de ya, pues déjenme pasar, niños. Y yo pensaba, mis niños están a pagar la jubilación a vos, pues. Así que y efectivamente, yo estoy pagando una educación y los estoy formando para que ellos el día de mañana le paguen la jubilación a los que tuvieron perritos, por así decirlo. Entonces, es también un beneficio social que le influye a todo. Bueno, pero en fin, qué interesante el tema que comentabas ahí de Hungría, Tomás, pero ahí también hay un tema, también como lo has vivido tú, quizás aquí también para ir terminando, que tiene que ver con cómo se defiende este tipo de cosas. Porque pueden ser racionales, pero también, como dijiste anteriormente, hay ciertos sentimientos que es difícil de manejar que complican el diálogo en esta materia. O sea, para mí es evidente que una mujer que fue abandonada por su marido con, no sé, 3 niños, por ejemplo, y está trabajando y viendo cómo ya comía para la casa y en el fondo pasándolo mal, y como esas mujeres están lleno en Chile, si tú le preguntas a ella, oye, ¿te gustaría estar como estás o te gustaría estar casada con un gallo bacán? ¿Qué te va a decir? Un gallo bacán, pues, obvio. Entonces, en el fondo es evidente que la defensa del matrimonio o de relaciones sanas es una cuestión que debería ser de perogrullo, pero cuando uno lo plantea de esa manera, hay mucha gente que se ofende, no, pero ¿por qué te metes en mi vida si yo igual soy feliz? Y un montón de cosas que hacen imposible el diálogo en ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo te ha tocado vivirlo? Y también, ¿qué recomendaciones das para poder llevar a cabo no sé si esta lucha, pero plantear estas ideas que como tú bien dijiste, quedan debajo de la alfombra por temor a herir los sentimientos de alguien? O sea, si tuviera mejores recetas, probablemente no me dedicaría a lo que me dedico y entraría de lleno en política. Pero sin tener una receta, nada. Lo único que se me ocurre es que hay que enfrentarlo con prudencia, tino, pero también con lo que tú mismo dijiste, y es que no abandonar la convicción de que en el fondo de nuestros corazones y mentes todas las personas podemos, me parece, reconocer de que
si pudiéramos estar enfrentados a la posibilidad de vivir nuestra vida unidos a otro en una relación como estable para siempre, suponiendo que la otra persona es un compañero o compañera de vida que en el fondo está dispuesto a embarcarse en estas aventuras contigo, cualquiera diría que sí. Que creo que también en el fondo cualquiera puede entender con un poco de reflexión propia de la falta que le ha hecho en su vida, por ejemplo, la presencia de su papá o de su mamá. Y en la medida de que podamos apelar a eso en común y a que esto no tiene nada que ver con echarle la culpa a nadie acerca de las circunstancias que le ha tocado vivir, solamente significa el querer generar oportunidades para que quienes vengan, incluso tú mismo, puedas tener algo que sea distinto a lo que has tenido hasta ahora. No sé mucho más que eso. Yo tengo la libertad de poder hablar más de lo que he hecho tal vez en esa materia, pero no sé, creo que, insisto, si es que esto se está llevando a cabo en otros lugares y se está aceptando y con el tiempo además las personas han visto el beneficio que trae, porque eso es lo otro, esto no es una mera abstracción, en la medida que uno lo pone en práctica uno empieza a ver resultados. Y creo que al menos hasta donde yo entiendo, en Hungría ha traído buenos resultados y eso a su vez ha traído buenos resultados para el gobierno que los ha promovido. Yo creo que la verdad que las personas apoyan estas políticas cuando se dan cuenta de lo que las ayuda y de lo que les permite hacer en sus vidas, que es el poder formar una familia a la cual creo que todos aspiran. O sea, no me imagino que nadie entra en una relación pensando desde un inicio que se van a separar o que van a dejar a sus hijos abandonados. Perfecto, y Tomás, y para terminar, tú ahora estás en Estados Unidos y estás aprendiendo mucho de la forma en cómo los conservadores en Estados Unidos hacen política o hacen o se articulan, digamos, como sociedad civil a través de sus organizaciones, etc. Y de hecho dijiste al inicio, oye, el mundo conservador en Estados Unidos hizo una pega de 50 años de seguimiento para llegar a lo que llegaron hoy día. Desde esa experiencia tuya ya en Estados Unidos, ¿qué recomendaciones le das al mundo conservador chileno en cuanto a objetivos y articulación? Primero y por sobre todo a no desfallecer, que de nuevo, o sea, darse cuenta de que no hay ninguna batalla, no hay ninguna discusión que se dé de manera permanente. Yo creo que la condición humana es tal de que hasta que no venga la segunda venida de Cristo vamos a seguir peleando acerca del aborto y vamos a tener épocas en que tal vez esté prohibido y otras épocas en que esté liberalizado, y hoy día estamos en una época en que está liberalizado, para ponerte solo un ejemplo. Pero da lo mismo qué tal en la minoría podamos estar hoy día en Chile sobre este tema en particular. El punto es que sabemos de que permitir el aborto significa una de las injusticias más graves que existen, y en la medida que uno conserve esa convicción sobre lo que esto significa y sobre que uno tiene la razón y está defendiendo lo que es justo, tiene que encontrar en eso consuelo para poder seguir adelante en el tiempo, para querer convencer a otros y para poder seguir siendo, aunque sea una voz que clama en el desierto, que esté sembrando hacia el futuro. Eso es una lección, me voy a quedar solamente con esto, pero es una lección chiquitita de la situación, por ejemplo, de los jueces que hasta hace, no sé, 20 años atrás estaban en minoría total en la Corte Suprema y que hoy día se encuentran en la mayoría, Clarence Thomas, o antes de él Antonin Scalia, es que escribían votos disidentes en que ellos eran la única voz que decía que no en un tema en la Corte Suprema. Y uno podría siempre pensar que esfuerzo más inútil, porque en el fondo eso no lo va a leer nunca nadie o no tiene ningún efecto práctico en el caso concreto que se está decidiendo, pero ellos escribían para el futuro y yo creo que esa es una lección importantísima. Lo que estamos haciendo hoy día es para el futuro, y en la medida de que dejemos constancia de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, dejar los cimientos intelectuales para que la próxima generación que venga, y ojalá con nuestra ayuda, estén dispuestos a abrazar estas mismas ideas y estos ideales de justicia y ir construyendo lentamente en el tiempo.
Yo creo que hay ciertas cosas que se están haciendo bien en Chile. Aplaudo los esfuerzos que están haciendo, por ejemplo, en el Partido Republicano con su Academia Republicana para formar a más personas, llegar a más gente, no necesariamente gente que viene con una formación universitaria, para empezar a compartir estas ideas y poder sumar más personas a esta causa. Pero el trabajo cultural no es solamente lo que se puede hacer en una academia de formación política. En el mismo caso sobre la cuestión del aborto, eh, en Chile se suele o se escuchaba de manera constante en el debate sobre la legalización, el que desde el mundo pro aborto le decían a los pro vida de que solamente se preocupaban de que los niños no fueran abortados, pero no se preocupaban una vez que nacían. Y eso mismo también se replicaba acá en Estados Unidos, pero hay algo que para mí es muy llamativo, y es que hoy día en Estados Unidos existen 3 veces más centros de atención a mujeres con crisis en su embarazo que lo que existen centros de aborto en el país. Y eso ha sido producto de una sociedad civil que se organizó, que estuvo dispuesto a recoger el guante y decir, perfecto, si eso es lo que critica, nosotros vamos a demostrar que la caridad, el amor al prójimo la vivimos de verdad, y empezaron a formar esos centros para poder mostrar que la preocupación era real e integral. Yo creo que todo eso son experiencias que te muestran lecciones para aquí, ahora y hacia el futuro, para los que estamos preocupados por lo que pasa en Chile. Tomás Enrique, muchas gracias por venir a este programa. Nada, pues Vicente, muchas gracias a ti. Que te vaya muy bien. Igualmente.